ya está en la línea don Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Buenos días, don Enrique, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Jesús, a tu auditorio también, con el gusto y a sus órdenes, como siempre. Igualmente, muchas gracias. A ver, la pregunta es muy obligada porque esto se repite y se replica. Cada vez que existe un accidente de un transporte de carga o incluso de pasajeros, el argumento es le fallaron los frenos. ¿Es posible esto? ¿No se revisa el sistema mecánico de un vehículo de transporte público cada vez que sale de viaje? Sí, definitivo, y incluso estamos obligados por la ley a tener verificaciones físico-mecánicas de las condiciones en las que se encuentran nuestras unidades. Lamentablemente hoy es volver a retomar un tema cuando estamos hablando de que hubo 10 decesos fatales y gente dañada, y esto es lo que ya de alguna manera debemos de evitar. Es muy lamentable, yo creo que debemos, antes de cualquier justificación o causa, buscar las medidas preventivas para evitar estar tocando estos temas, que hablemos de temas de profesionalización, de desarrollo, pero no temas tan lamentables como este. Totalmente de acuerdo, pero desafortunadamente, don Enrique, cada vez que hablamos es porque hablamos sobre un tema de algo que ocurrió y que no debe haber ocurrido. Que debe haber prevención. Aquí hay varios factores, porque desgraciadamente hoy el tema se ha centralizado a que falló los frenos, a que le faltó pericia al conductor, a que posiblemente tenía sobrepeso de la unidad. Todos los argumentos que se han dado, todos son factibles y por eso se mencionan como justificaciones hacia un hecho tan lamentable. Pero en lo que tenemos que trabajar es que no suceda esto. Existe una normatividad en el sector del autotransporte muy bien definida, como ya te lo mencioné, de que tenemos una obligatoriedad los transportistas de tener en las condiciones físico-mecánicas adecuadas los camiones. También en infraestructura, pues existe siempre que hay una pendiente similar a donde tiene este percance, una rampa de emergencia. Los frenos pueden llegar a fallar por el sobrepeso de la unidad, por el mal mantenimiento, o porque también en una pendiente como la que hay de Toluca al Valle de México, el continuo frenado de un vehículo que es pesado, pues llega a ocasionar este tipo de fallas. Hoy tenemos que seguir trabajando en Canacar, somos promotores de las buenas prácticas y tenemos que seguir trabajando mucho en que lo que está establecido en la normatividad se aplique. Aquí el problema es ese, Jesús. Existen normas, existen reglas, que si no son respetadas vamos a seguir viviendo este tipo de situaciones tan lamentables. Y vamos, no es por justificar ni repartir culpas. Canacar no es autoridad para exigirle a los agremiados que lo apliquen, más sí somos un promotor de decir por qué es importante, principalmente por medidas de seguridad, por evitar hechos tan lamentables como este. Incluso también va de por medio de la rentabilidad de la operación del servicio que estamos proporcionando. Apegándonos a las normas, somos mejores empresarios, pero no hemos trabajado en ello. Se habla también, al momento de repartir culpas, que entonces la autoridad no nos está supervisando. Posiblemente esto derive a que, por no cumplir con la norma, hay transportistas que se quejan de que los están extorsionando. La extorsión y el soborno son muy parecidos. Hay quien soborna para seguir operando de esta manera y esto fortalece a la informalidad, que es algo contra lo que luchamos mucho en Canacar como un sector que queremos, como una organización que queremos tener un transporte a nivel estándar mundial en calidad del servicio, pero este tipo de cuestiones como la de ayer nos deja en una posición sumamente lamentable, sea quien le haya sucedido. Y sea que se los responsables de los demás. En este caso, don Enrique, es una mera pregunta que brota porque pareciera que las cosas están ahí. En este caso, ¿es posible pensar que hay los llamados hombre camión? Sí, hay negligencia. ¿Hay que, perdón? Hay que pensar que existe negligencia por parte de los dueños de los camiones únicos que no están... Sería injusto decir que el hombre camión tiene negligencia para pegarse a las normas, porque también podemos decir que a lo mejor empresas medianas o grandes no están aplicando la normatividad adecuadamente. Yo creo que vamos más allá. La profesionalización del sector del transporte debe ser a todos los estándares de tamaños de empresas, al micro, pequeño o empresario, que es el denominado hombre camión, que es de 1 a 5 camiones, al mediano de 5 a 35, de 35 a 100, que ya
pasando los 100 ya son empresas grandes. Esto no es tanto del tamaño de las empresas, aquí es del nivel de responsabilidad que debemos tener como empresarios y sobre todo si no hay una supervisión en carreteras, porque también, ¿quién debe supervisarnos? Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Policía Federal, pero hoy tenemos otro problema que es paralelo a que tenemos unos altos índices de robo en carreteras. Le hemos pedido apoyo a Policía Federal con programas como el programa Columpio. En este mes siempre tenemos una novedad con una variante nueva. Ahora es que nos resguarden de que los migrantes que vienen de Centroamérica, las caravanas nos frenan, algunas organizaciones de derechos humanos, nuestros camiones, nos exigen que llevemos a la gente que, pues vamos, nosotros no somos para juzgar si es un acto humanitario o no, pero lo que sí es que estamos poniendo en riesgo a la vida de la gente que quieren subirnos. Entonces, el Policía Federal trabaja en programa Escalón, trabaja en cubrirnos y también debe trabajar en cuidar que se aplique la norma adecuadamente. No alcanzan los efectivos. Entonces, sí tiene que ser un acto por convicción de los empresarios. Sí, eso hemos pedido. Eso quería yo abordar justamente sobre los migrantes, porque sé que es un riesgo para ustedes como transportistas, y hablo como género, pues el transporte en general. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que les está preocupando a ustedes o qué daño les está causando? Y lo pregunto con todas sus palabras porque luego pareciera que somos más candil de la calle que oscuridad de la casa, ¿no? Desgraciadamente. Hay un tema, Jesús. Nosotros, en base a instrucciones de Policía Federal, tenemos que estar profesionalizando a nuestros conductores. Uno de los tantos temas en los que se les capacita hoy es en la prevención del delito. Otro es que eviten llevar mercancías de dudosa procedencia y que no está registrada por el cliente. Y el tema más delicado, que no lleven, sobre todo las empresas que tienen servicio en la frontera sur, que no lleven gente que no es documentada correctamente, ¿no? Documentados migrantes, porque de algunas ocasiones era a través de una gratificación económica. Se les ha expuesto a nuestros conductores al riesgo que se exponen, que es una pena incluso de cárcel, la detención de nuestros vehículos, una serie de sanciones a las que se pueden hacer acreedores. Ellos están muy conscientes, evitan hacer esto, pero ahora nos están frenando, nos están obligando bajo conceptos de que, con todo respeto, es un chantaje sentimental por derechos humanos. Pues entonces, que busquen, si quieren hacer algo bien, pues, contraten autobuses y se los lleven, pero llevarlos arriba de un remolque, de un autotanque, de los automóviles sin rodar, es algo que nos va a afectar. Ya tuvimos en Huixtla, Chiapas, desgraciadamente, un deceso de una persona de Centroamérica que cayó de la parte de arriba del camión y falleció. No queremos este tipo de hechos. Entonces, hay cuestiones que se pueden prever antes. No quisiéramos ser portadores ni jugar al adivino de algo que sería desastroso cuando ves las fotografías, las imágenes de que van hasta 30 o 40 indocumentados arriba, como pueden, sosteniéndose de un camión. Entonces, ese es otro tema que tenemos que seguir solicitando, un apoyo muy concreto en la vigilancia. Policía Federal nos ha asesorado, nos ha apoyado en ese sentido, nos ha dado instrucciones incluso de negarlo, pero hay una presión muy fuerte en el sur del país, sobre todo en el estado de Chiapas y Oaxaca, de grupos de derechos humanos. Y si combinamos otro factor que ahorita estamos viviendo, los paros magisteriales que ahora son más delicados en el estado de Chiapas antes que en Oaxaca, pues nos hacen que se paren a fuerza nuestros camiones. Han llegado a durar más de 24 horas en bloqueos magisteriales. Y es el momento ideal para que se suban. Se combinan ambos factores. Entonces, sí tenemos que pedir a la autoridad que tenga normatividad, que apliquen el Estado de Derecho, que nos apoyen con mayor infraestructura, y nosotros como empresarios sí tenemos que estar comprometiéndonos a las buenas prácticas, a la profesionalización del sector, generación de sinergias con centros de capacitación para tener más y mejores conductores, y también capacitar incluso a nuestros empresarios de por qué debemos tener una responsabilidad social muy clara del servicio que ofrecemos. ¿Hay forma de resolver el tema o nos quedamos en la charla, don Enrique? Hay forma, y la forma es muy sencilla, es aplicando la normatividad vigente. Se habla mucho de temas, hoy estamos desgastándonos mucho respecto a que si el camión doblemente articulado debe circular o no. Debe circular, pero bajo la norma establecida. Mientras estamos discutiendo, sigue habiendo camiones de modelos sumamente obsoletos para esta configuración, sobrecargados. Mientras estamos discutiendo si debe existir o no. Debe existir cualquier normatividad para cualquier configuración, pero respetando. Es igual, es más peligroso
un camión tipo Thornton fuera de norma, con sobrepeso, con las condiciones físico-mecánicas inadecuadas, que un camión doblemente articulado que cobre con toda la normatividad. Pero nos desgastamos mucho y desviamos mucho la atención hacia este tipo de temas. Sí es posible, si aplicamos el reglamento, si aplicamos la normatividad, esto se debe revertir. Son estudios, nosotros tenemos oportunidad, todas las organizaciones de transporte, de juntarnos con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que cuando nos sentemos, seamos promotores de lo que es la legalidad, ahí negociemos, ahí estemos implantando nuestras ideas. Pero ya una vez que la autoridad determine, debemos ser muy respetuosos de acatar lo que ya se determinó. Y si se hiciera esto, yo creo que estaríamos hablando de otros temas, de los índices de accidentes en carretera. Déjeme preguntarle, don Enrique, entendiendo que haya normas y que existan leyes y que exista toda la regulación para esto, la Secretaría de Comunicaciones, y no estoy personalizando a nadie, hablo de la entidad simplemente, sí. ¿Cumple con su obligación de vigilar las cosas? Y del otro lado, ustedes los transportistas en su conjunto, ¿se apegan a la norma o no lo hacen, don Enrique? Esto es desgraciadamente si buscamos repartición de culpas, podemos decir, no me supervisan, o hay transportistas que no lo hacen. Pero más bien aquí, lo que siempre hemos hecho como institución es asumir nuestras propias responsabilidades. No es por obligación el que yo tenga que traer los camiones en buenas condiciones físicas, debe ser por convicción. Y por lógica elemental, ¿no? Claro. Si el camión está bien, pues le va a dar mucho mejor servicio de lo que le puede dar si está viejo y maltratado, ¿no? Y por eso nosotros, nuestra línea de trabajo ha sido con la autoridad. Volvamos a regresar al programa de modernización de parque vehicular. Oye, Jesús, es lamentable que tengamos camiones de hace 40 años que todavía no circulan en carreteras dando servicio. El promedio del parque vehicular en México es de 17.5 años. Esto, las grandes empresas flotilleras pueden cambiar sus camiones cada periodo de que en base a rentabilidad lo están cambiando. Pero el hombre camión está perdiendo dinero con camiones que ya su consumo de combustible, su mantenimiento es muy elevado. Entonces, sí hay un esquema que debemos buscar, fortalecer al hombre camión, pero ahorita la realidad, tú vas con un camión modelo 80, querés comprar un camión nuevo, no te alcanza ni para el IVA. Entonces, se debe hacer un programa escalafonario, que es lo que estamos buscando ahora como parte del acuerdo de la modernización del parque vehicular, de que se compren camiones, los hombres camión, a lo mejor de 5 o 6 años de los que dejen las grandes flotillas, y que en manos de ellos todavía van a ser muy rentables, e ir de alguna manera acabando con los camiones viejos, porque también asumiendo responsabilidades. ¿Qué hicimos en los programas de modernización del parque vehicular anterior, que le llamábamos deschatarrización? Lo único que estábamos haciendo era sacar camiones de Yonkers que ya no estaban operando, y nunca sacamos los camiones viejos de carretera. Debe ser un proyecto integral que abarque desde el hombre camión hasta los grandes flotilleros, y que el grande flotillero se siga motivando a renovar su parque vehicular, ahora con estímulos que vienen hacia motores que van a ser más costosos, pero que son motores de menor emisión de contaminantes y que finalmente es un bienestar para la sociedad. Pues don Enrique, ¿qué le parece si lo busco otra vez? Porque se me quedan muchos temas en el tintero. Creo que eso vale la pena que lo platiquemos incluso en un par de bloques, que vale la pena que el auditorio se entere y que vean la preocupación que existe, y no necesariamente de que sea responsable de ustedes o de la autoridad. Yo creo que es una responsabilidad compartida y tendríamos que hablar muy a fondo del tema. ¿Le parece que lo busque y lo hagamos, don Enrique? Con mucho gusto, Jesús, y la verdad es que qué bueno que seamos promotores de este tipo de noticias. Repito, tenemos que asumir nuestra responsabilidad cada quien, porque no queremos, yo quisiera volver a platicar contigo de muchos temas, pero no por temas tan lamentables como el que acabamos de sufrir en Santa Fe. Correcto, lo hacemos, por eso justamente la idea es que platiquemos no nada más de los accidentes, sino cómo podemos prevenirlos y cómo podemos evitarlos. ¿Lo busco? ¿Platicamos sobre esto? Claro que sí, con mucho gusto. Lo busco, don Enrique. Hay mucho material para ello. Un abrazo y gracias por tu atención. Al contrario, buenos días, don Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.